Entonces, con relación al asunto campesino, es importante recordar pues, que definir lo campesino es posible, pero de forma borrosa. Mi definición canónica es que se trata de una población rural que también puede hacer presencia en el mundo suburbano e incluso en el mundo urbano, y cuya característica principal es la siguiente: está completamente estatalizado, o sea, vive dentro del Estado, está sometido o subordinado a los imperativos del Estado y practica cualquier actividad agrícola, que puede ser recolectar frutos del bosque, que puede ser el pastoreo, que puede ser la pesca artesanal, que puede ser la agricultura tradicional, la agricultura industrializada o las mixtas, que son fusiones entre agriculturas tradicionales y agriculturas tecnificadas. Esa es mi definición en términos generales de campesino, borrosa por supuesto, que pues atiende a una gran complejidad de pequeños grupos, ¿no? Porque aquí en realidad estamos tratando varios tipos de campesinos en esta definición, pero no los hemos distinguido. Uno de ellos es el campesino tradicional, que es un campesino que está más o menos apartado, no desconectado, pero sí está apartado de la influencia directa de las instituciones estatales, ¿no? Usualmente puede vivir en comunidades con usos colectivos de la tierra o puede vivir en comunidades con usos individuales de la tierra o usos privados de la tierra, pero con una vida comunal o comunitaria intensa. Ese es un campesino tradicional. Cuando me refiero a vida campesina comunitaria intensa, también hay variaciones, ¿no? También puede presentarse el caso en que la vida comunitaria sea relativa, ¿no? Dependiendo de algunos momentos, sobre todo cuando el campesino está en situaciones, por ejemplo, de ser convocado a fiestas, a ferias ceremoniales, casamientos o bautismos, todo ese tipo de actividades religiosas donde necesariamente la comunidad campesina debe reunirse, la mayoría de las veces. A eso me refiero también cuando hablamos de una vida comunitaria, más intensa o relativa, ¿no? En los dos casos. Y tenemos un campesino también, ¿no? Bueno, en este campesino tradicional ustedes pueden encontrar campesinos que sean sin tierra, o sea, campesinos que se dediquen a jornalear. Pueden encontrar, y es más, en otros momentos del año pueden ir a la ciudad a desempeñarse como obreros, por ejemplo, o como vendedores del comercio informal, bueno, a distintas actividades, pero en otros momentos del año son jornaleros. Entonces allí podemos tener campesinos sin tierra, campesinos pequeños propietarios, eso es otra categoría, que tienen su chacra o su parcela. Usualmente explotan esto a través de una unidad familiar, eh, y de vez en cuando, dependiendo de las condiciones, pueden emplear mano de obra externa, ¿no? O hacer intercambio de mano, o sea, ayudar a una unidad productiva y luego devolver esa ayuda. La persona beneficiada puede devolver esa ayuda trabajando en la parcela del campesino inicial, del pequeño propietario inicial. Hay otro caso que son campesinos medianos propietarios, que se caracterizan pues por tener un fondo de ahorro más grande, por tener unas ganaderías o unas tierras o unos cultivos un poco más extensos, puede reportar mayores utilidades que los anteriores casos, se inserta en la vida comunitaria unas veces, otras veces no, tienen relaciones más directas con la vida urbana, pero también hay casos en los cuales no, ¿no? En los casos en los cuales se vincula la vida comunitaria esporádicamente. Este tipo de campesinos pues también son importantes, hay que considerarlos porque son campesinos eh, que hacen parte de esta esfera, ¿no? Del campesino tradicional o del campesinado tradicional, y su característica central es que vive allí en la zona, ¿no? Vive en su propia parcela o en su propia propiedad, y no se desliga de forma absoluta o de forma frecuente, no se desliga de la vida de esa comunidad campesina, ¿no? Participa de ella, incluso puede beneficiarse de ella, como él también, mediante negociaciones o intercambios
de todo tipo, incluyendo pues el amiguismo, incluyendo incluso el clientelismo, ¿no? Que suele ser aprovechado por un campesino ya mediano propietario para beneficios personales y generarle votos, por ejemplo, a un candidato, ¿no? O a un partido político. Ese tipo de fenómenos se empiezan a presentar, pero son campesinos tradicionales. También aquí los debo mencionar. El campesino mediano tradicional es un campesino que no hace uso directo de la revolución verde, no está implicado fuertemente en la agricultura industrial, prefiere hacer uso de técnicas de cultivo pues, agroecológicas o tradicionales, ¿no? Cada vez son más escasos estos campesinos de mediana propiedad. Y está el campesino que ya prácticamente desapareció de hacendado. Eso existió muchas veces. El campesino tradicional que es hacendado prácticamente hoy está urbanizado, no le interesa la vida comunitaria de la vereda o del corregimiento, va solamente como en actitud de empresario agrícola, ¿no? A visitar el campo. Por tanto, este campesino pues, no puede considerarse tradicional, ¿no? Esto es a grandes rasgos lo sustancial, ¿no? que nosotros debemos entender. Ahora, el campesino industrial o el campesino empresarial es otro tipo de campesino. Incluso ustedes pueden encontrar un campesino empresarial que no tenga tierra. Un campesino empresarial que se dedica al trabajo, por ejemplo, de jornalero, ¿no? Con una visión empresarial de su actividad, fácilmente o rápidamente, ¿no? Instalan ideas de negocio, saca provecho como intermediario, se dedica a otras actividades paralelas. Bueno, pueden encontrar ustedes ese tipo de casos. En las zonas cafeteras, por ejemplo, ustedes rápidamente pueden identificar este tipo de personas, ¿no? Son campesinos que tienen un espíritu empresarial, pero aún no tienen tierra, ¿no? Pero están inmiscuidos en la vida rural, incluso en la vida urbana también, tratando de sacar beneficios de sus emprendimientos. Está el campesino empresarial con tierra, que puede ser pequeña propiedad, mediana propiedad y gran propiedad. Este campesino empresarial cubre estas tres formas de tenencia de la tierra. La característica fundamental pues es que tienen ciertos niveles de ahorro, incorporan la revolución verde. No obstante, hay agricultura mixta también, sobre todo en el campesino propietario empresarial pequeño y en el campesino propietario empresarial mediano. Allí se suceden procesos de agricultura mixta, ¿no? Que aprovecha tanto la tradicional como la revolución verde, la derivada de la revolución verde. Y el campesino agrícola, el campesino industrial, ¿no? O empresarial, grande de latifundio, ¿no? Ese también existe. Es una novedad, está en un proceso de urbanización, es cierto, fuerte la mayoría de las veces. Esa persona pues tiene grandes niveles de ahorro, de inversión, acumulan créditos importantes, tienen grandes emprendimientos, etcétera, etcétera. ¿Qué nos distingue en estas definiciones que hemos hecho del campesino respecto a la población urbana, por ejemplo? Que el campesino tiende con frecuencia, a vivir y a desarrollar cierta vida comunitaria, cierta vida social en la vereda o en el corregimiento, y no se aísla de estos ambientes sociales, no se aísla de esa actividad cotidiana, procura no hacerlo. Está directamente implicado en la actividad agrícola, ¿no? Puede tener actividades paralelas, pero su principal o más o menos principal actividad agrícola lo caracteriza, ¿no? Como elemento central, o bien sea propietario o no sea propietario, ¿no? Puede estar en las zonas rurales, puede estar en las zonas suburbanas e incluso puede estar dentro de las zonas urbanas. O sea, puede ser un campesino que trabaja en agricultura urbana.
Eso también es un fenómeno que se puede presentar. Tienen una cierta resistencia a la urbanización de su mentalidad o de sus visiones de mundo, prefiere continuar o persisten ciertos hábitos, valores o costumbres de su origen campesino y no se urbanizan fácilmente. Segunda generaciones, terceras generaciones de campesinos que están en contacto permanente con las formas de vida urbanas, pues sí entran en un proceso de urbanización mucho más fuerte hasta que se pierde y son completamente habitantes urbanos, ¿no? Pero se suceden segundas y terceras generaciones usualmente. Esa es la distinción fundamental. Como pueden ver, es un campo complejo, pero que se puede taxonomizar, como yo les he presentado aquí. No necesariamente están indefinidos estos bolsones, ¿no?, que definen cada tipo de campesino, pero efectivamente son las características sustanciales que ustedes van a encontrar. Entonces, repito, están estatalizados completamente, subordinados a instituciones estatales, característica importantísima. La segunda, están directamente implicados o más o menos implicados en la actividad agrícola, ¿no?, que son de varios tipos, ya les mencioné, es otro elemento fundamental, y puede desarrollar como actor social, puede desarrollar su actividad agrícola tanto en la zona rural como en la zona suburbana e incluso en las zonas urbanas. Eso no le quita su carácter campesino. Bien, eso es en términos generales lo más importante ahora que debía señalar. Ahora, sobre lo indígena, hay por supuesto unas diferencias importantes. Lo indígena se diferencia en lo sustancial con lo campesino en este sentido, que la población indígena es periestatal, o sea, está en las periferias del Estado, no se encuentran subordinadas plenamente a los poderes o instituciones del Estado, e incluso los niveles de subordinación ante las instituciones son muy básicos, son mínimos. No necesariamente siguen la religión oficial del Estado, no necesariamente practican los estilos de vida más o menos generalizados de la vida campesina de su vecindario o de sus lugares vecinos. Muchas veces desarrollan y preservan su lengua, no todas las veces, pero también es importante señalar que en muchos casos preservan su propia lengua, y también hay fenómenos exoestatales, o sea, poblaciones indígenas no contactadas que están por fuera de los límites estatales o que no han sido de ninguna manera influenciados o directamente intervenidos por las fuerzas estatales. Eso es más o menos lo que va definiendo el campo de forma borrosa de lo indígena y su diferencia con el campesinado. El elemento más sustancial en la definición de estos dos grupos o actores sociales, en lo sustancial es que el indígena está en una condición periestatal, no se encuentra subordinado a los institutos estatales o instituciones estatales como lo está el campesino. Dicho de otra forma, está menos controlado o menos absorbido por las reglas de disciplinamiento, normalización y vigilancia y control del Estado, ¿no? Aquí de Estado también incluimos muchos actores privados, económicos privados, que también el Estado de alguna forma regula, o que estos grupos privados de alguna manera se alían con el Estado para proyectos privados, pero siempre están de la mano con el Estado, tratando de influenciar sobre las poblaciones y con éxito campesinas. En cuanto a lo indígena, esa influencia es mucho menor. La insubordinación social de las poblaciones indígenas es mucho más evidente, ¿no?, frente al proceso de estatalización. Y los exoestatales, pues definitivamente están pobremente contactados o ni siquiera están contactados. Y allí, pues el Estado en realidad no tiene
injerencia alguna, excepto en cosas muy puntuales, ¿no? Que tienen que ver con preservación en parques naturales, incursiones de antropólogos o científicos, con todas las medidas de prevención para no contaminarlos o enfermarlos, etcétera, para hacer uno que otro contacto, registrarlos o censarlos, etcétera, pero es en algunos casos, en otros no. Ahora, claro, aquí muchos podemos discutir lo siguiente. No es fácil encontrar una línea divisoria bien definida entre lo campesino y lo indígena, eso es cierto. Por eso nos toca inventarnos una categoría de aplicación objetiva, y es el proceso de campesinización del indígena. O sea, cuando el indígena empieza a ser sometido al proceso de subordinación estatal de manera intensa, él se empieza a campesinizar. Entonces, de esa forma, con esta categoría, vamos llenando ese vacío del proceso de campesinización indígena. Pero también se puede presentar el caso en que el indígena de inmediato pasa a un proceso de urbanización. En ese caso, pues, el individuo, la familia o el pueblo indígena hace un salto, no pasa por la campesinización, sino que hace un salto directo y se somete a un proceso de urbanización. Esos casos son típicos. En Colombia pues son consabidos. Por ejemplo, los Embera y todos los distintos pueblos Embera van a encontrar pues comunidades Embera asentadas en zonas urbanas directamente en procesos de urbanización. De tal suerte que en una segunda, en una tercera generación, esos antiguos Emberas pues se van a urbanizar completamente, ¿no? Eso es un fenómeno que también se presenta. Y también, ya son más escasos, procesos inversos. O sea, campesinos que entran en un proceso de indigenización. Ese proceso es muy accidentado y la indigenización no es completa, es más, no es aceptable en términos estrictos por los propios pueblos indígenas, pero sí se puede dar y se puede reconocer como un proceso de indigenización precario, pero se respeta de esa forma, ¿no? Así sea precario. Y entonces estos campesinos aprenden a hablar la lengua, adquieren ciertos hábitos o costumbres del pueblo indígena que los recepciona, incluso se vuelven militantes muy activos de esos pueblos indígenas, etcétera, etcétera. Como también hay pues unos procesos muy complejos de urbanos que se campesinizan o urbanos que se indigenizan, perdón, que efectivamente son más escasos, pero que al menos en lo que tiene que ver con el fenómeno de los nuevos migrantes rurales, o sea, los neorurales, pues que no son tan nuevos, desde los años 60 los estamos viendo, los ruralitas, le dicen aquí en Colombia, o los neorurales, que son urbanos que volvieron al campo, se campesinizaron, establecieron su parcela, tienden a hacer experimentos agroecológicos, muchos, otros no, pero de alguna manera resuelven su vida volviendo al campo, y tratan de incorporar, tratan de instalarse en los estilos de vida campesinos de la zona. Ese fenómeno, la campesinización no es total, no es pletórica, también es precaria, y los campesinos lo ven, pero efectivamente lo van aceptando como precaria, lo van aceptando así, pero tampoco les incomoda, ¿no? En términos estrictos, excepto que se presenten conflictos, ¿no? En el caso de la indigenización directa del urbano, ya eso es mucho más difícil, ¿no? En el Cauca se habían visto fenómenos. Hay resistencia de parte de entre más cerrada sea la comunidad indígena, pues más resistencias hay, pero efectivamente se han presentado casos que aprenden la lengua, se integran a la comunidad, establecen relaciones de matrimonio y se quedan allí. También los hay. Cumplen posiciones de liderazgo, de transductores, o sea, tratan de interpretar la vida urbana para los pueblos campesinos, indígenas, perdón, o viceversa. Tratan de comunicarse con el mundo urbano, ¿no? Interpretando los deseos o intereses de la comunidad indígena, etcétera, etcétera. Entonces, esto es en términos generales el mapa de la cuestión que nos va a permitir orientarnos a lo largo de distintos momentos de este seminario, para que ustedes pues vean lo sustancial. Entonces, en términos más o menos breves,
Lo indígena se distingue de lo campesino por el proceso de subordinación ante el Estado o por sus niveles de subordinación frente al Estado. Eso es lo más sustancial que hay. E incluso lo indígena puede estar por fuera del Estado, ¿no? El campesino es un actor social subordinado al Estado en buena parte de sus actividades sociales e individuales o privadas. La vida pública y la vida privada del campesino está muy subordinada a las disposiciones, normas, planes y programas del Estado. Está súper controlado, subordinado, obviamente con todas las distintas situaciones típicas que se presentan dentro del movimiento campesino, una organización campesina, que incluso pueden terminar en sediciones o insurgencias campesinas, pero que esas son situaciones en realidad que se presentan al interior de cualquier Estado. O sea, el Estado siempre tiene que lidiar con la insurrección, la insubordinación o la sedición, tanto de habitantes urbanos como de habitantes campesinos. No pasa nada, es una situación generalizada dentro de un Estado, porque un Estado, pues tal como lo conocemos hoy a lo largo de miles de años, siempre ha sido así, conflictivo en su propio seno. Lo que pasa es que unos estados han logrado perdurar a lo largo de los siglos o a lo largo de las décadas, dependiendo de los casos, controlando, negociando y disminuyendo de forma ostensible la peligrosidad de estos conflictos o dialécticas internas, ¿no? Entonces, o el nivel de violencia de estos conflictos o dialécticas internas dentro del Estado. Entonces, no es que sea una característica común. Excepcional. Es una cosa que suele suceder también y que está siempre en riesgo el Estado de tener que gestionar o tener que ver, ¿no? Cómo se desenvuelve. Y efectivamente los campesinos y los indígenas se distinguen pues de los urbanos, no solamente pues porque desarrollan hábitos que tienen que ver directamente con economías urbanas, ¿no? o con actividades industriales e incluso agroindustriales, sino que no participan de la vida comunitaria campesina en general, no tienen nada que ver con ella, ni con la vida comunitaria rural, ni con la vida comunitaria campesina que se establezca, por ejemplo, en una zona suburbana, e incluso no se relaciona con los agricultores urbanos que sí que establecen una pequeña comunidad urbana la mayoría de las veces, ¿no? Cuando hay agricultura urbana en serio, no experimentos urbanos de agricultura urbana, sino experimentos campesinos de agricultura urbana, que eso también se suele presentar, ¿no? Dentro de las propias ciudades, en campos grandes, lotes grandes, es un fenómeno, o lotes dispersos, pero gestionados de manera coordinada por campesinos que están trabajando en las zonas urbanas, ¿no? Aquí se me olvidó mencionar un anfibio, ¿no? Esta situación gris que siempre pasa, ¿no? Y es que dentro de los urbanos, ¿no? Ustedes pueden encontrar este proceso de campesinización ya desde el momento en que ellos empiezan a involucrarse en la agricultura urbana. Pueden ingresar a un proceso de campesinización, ¿no? Por supuesto, sincrético o precario, pero pueden ingresar a hábitos productivos agrícolas, con ciertas costumbres, con ciertas maneras, ¿no? de ver o habitar el mundo, típicos del campesinado. Siempre van a ser precarias esas hibridaciones o no van a ser pletóricas o llenas, completas. Bueno, esto es importante dejarlo claro y bueno, vamos a dejar aquí y discutamos algunos elementos si es posible.